Muy bien, ahora sí. Entonces, como les vengo comentando, el día de mañana, ¿verdad? Los mercados tradicionales no operan, no están funcionando, pero vamos a revisar qué fue lo que pasó durante toda la sesión de la semana en los mercados tradicionales y vamos a empezar revisando, vamos a revisar índice de miedo, vamos a revisar el DXY, que es el índice, un indicador del dólar, vamos a revisar el oro y vamos a revisar el SP500 para no extendernos tanto, ¿verdad? Voy a quitar todas estas, bueno, esas líneas las voy a dejar porque son líneas que ustedes tienen que ir viendo. Esto es un gráfico de 4 horas para el oro, perdón, para el SP500, sin embargo lo voy a poner en un gráfico de 1 hora, porque un gráfico de 1 hora es donde se desarrolla la sesión, ¿verdad? De lo que sería el mercado de Wall Street. Perfecto. Para el día de hoy, ¿quiénes de casualidad acá, de los que están presentes, quiénes siguen los mercados tradicionales? Ah, ¿quiénes siguen los mercados tradicionales? Chris. Te escucho, Chris. No, Oh. y nada más que mi respuesta es que sí. Ah, con el dedito me estás diciendo que sí. Lo ves ahí, no Ajá. entendí la señal de mudo. Perfecto. Excelente. Ya vino mano. Qué dicha que vino mano, ¿verdad? De las caras que siempre están todos los días. Bueno, hoy por dicha tenemos a Silvia. Soul siempre está, Ricky siempre está, Mosley también, Lorna casi no se lo pierde, José CH tampoco, Juan tampoco. Bueno, aquí veo dos Juan, a ver, o uno, o un Juan. Perfecto. Grey Campos no se lo pierde, Gabo que es como que ve novelas a esta hora y siempre está, y Felipe Mejía, ¿verdad? Gabo, tenés silenciado el micro, pero es porque de fondo se te escucha mucho ruido, entonces cuando vayas a hablar lo activas, ¿ok? Perfecto. Entonces, vamos a hablar de los mercados tradicionales. Chris respondió que sí. Sin embargo, quiero saber acá quiénes más... Vamos a ver. De las personas que están operando el mercado, que son Silvia, Mano, Lorna, Grey Campos, Gabo, y Mano y Chris, en este orden lo voy a preguntar. ¿Quiénes analizan o revisan aspectos de los mercados tradicionales para operar? Silvia. Hola, yo, bueno, no sé, ¿me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos Ah, perfectamente. ok, perfecto. Sí, yo realmente lo único que hago es que reviso el SP500 más que nada porque he visto que se manejan de manera dual, prácticamente ya no son indicadores ni aislados y demás, entonces pienso que al menos el Bitcoin, porque actualmente no reviso ninguna otra altcoin, siento que va muy de la mano con el SP500 y de hecho hoy desde temprano estuve como chequeando ese movimiento a la baja y el chavo. Ok, perfecto. ¿Y qué nos podrías agregar para el día de hoy? ¿Qué nos podrías decir de este gap bajista con el que abrimos el día de hoy? De hecho, el tema de los gap es algo que a mí todavía no me queda muy en claro porque hasta donde tengo entendido sí es algo que no se presenta con las cripto, los gap, pero al menos en ese, digamos, ver cómo se llena o si es posible como que se llene, pero obviamente en otra temporalidad, creo que es como lo que va a marcar como la tendencia. Sin embargo, parte de todo lo que se ha hablado, inclusive lo que comparte Chris en el Discord, es súper obvio, digamos, como que se esperaba esa tendencia bajista respecto a todo lo que se está presentando como en los mercados, el tema de la inflación y todo, obviamente, a nivel macroeconómico, que hay muchísima inestabilidad en este momento. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Silvia. Yo les voy a comentar hoy acerca de qué pasa con esos gaps, porque qué va a suceder. Hay un fenómeno en el mercado tradicional, en el caso del SP500, porque ustedes saben que así como está la hora operativa en el mercado tradicional, ¿verdad? Que es un horario ya definido, así también estos activos tienen mercado de futuros, que se operan en futuros. Lo que va a suceder
con los mercados tradicionales, por ejemplo el S&P 500 y demás, es que hay sesiones del mercado tradicional que se ejecutan ya sea antes o después de la apertura. En el caso del mercado tradicional existe algo que se llama pre-market, que son las transacciones que se hacen una vez que el mercado ha cerrado, y el after hour, el pre-market es las transacciones que se ejecutan antes de que abre el mercado, y el after hour son las transacciones que se ejecutan después que cierra el mercado, ¿verdad? Entonces, en estas dos sesiones que van a ser posterior y antes de que el mercado tenga su apertura y después de que tenga su cierre, se van a generar ciertas transacciones. En algunos activos van a haber unos de mayor volatilidad, otros de menor volatilidad. Vamos a observar que algunos dicen que no tuvieron trades, o sea, que no se ejecutaron transacciones en la sesión y demás. Eso va a depender de la volatilidad del activo. Entonces, en el S&P 500, como durante la sesión de futuros, vimos que tuvo una caída en el mercado de futuros, el S&P 500, porque tuvo una caída. Porque las personas que están operando en esa sesión, antes de la apertura, están tradeando lo que son futuros de los índices. Entonces, con la incertidumbre de lo que comentábamos ayer, lo que pasa es que ayer comentábamos, Silvia, que estábamos a la espera de lo que iba a suceder con el reporte de inflación, que era el que se estaba esperando, en el cual nosotros teníamos la espera de un 8.3 de inflación. Sin embargo, obtuvimos un dato de un 8.6 de inflación, lo cual no es bueno para los mercados y no es bueno también para los inversores, porque se termina traduciendo con un poco de miedo, se termina traduciendo con un poco de incertidumbre, porque como la Reserva Federal, en este caso Estados Unidos, va a tener que tomar medidas drásticas para poder corregir esa inflación que va muy rápida, porque para tener un 8.6 de inflación, vamos a ver, se lo voy a poner así. La especulación es de que de aquí a diciembre, y le digo especulación porque es el panorama malo, es de que de aquí a finales de año tengamos 2 dígitos de inflación. Esto, si yo no me equivoco, lo leí de un especulador que estaba proyectando la inflación como en febrero, si no me equivoco. Y al paso que vamos, no lo veo irreal, porque ya estamos, o sea, subimos 0.3% de un mes para otro. Entonces, esta incertidumbre que se genera en los mercados muy probablemente va a tener un impacto en la siguiente noticia que vamos a tener el 15. ¿Me puedes aclarar, Cris, si es el 14 o el 15 de junio? El reporte de tasas de interés. Es el 15, bro. El 15. Entonces, el 15 de junio vamos a tener lo que son reportes de tasas de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que la Reserva Federal nos va a indicar si va a mantener los 50 puntos bases que nos habían prometido ya en la tabla o en la declaración que habían hecho, o si van a tomar medidas fuertes. Las medidas fuertes que podrían tomar y que se especulan es de que en lugar de subir 50 puntos base, suban 75 puntos base. ¿Qué significa 75 puntos base? Ok, para los que no entienden, significa que las tasas de intereses van a aumentar un 0.75% más. Por ende, esto va a hacer que las tasas de intereses a nivel crediticio en los bancos va a ser mayor. Por ende, los inversores no van a tener de otra que sacar dinero del mercado para poder pagar sus deudas, porque se convierte en algo impagable, porque la rentabilidad que estamos obteniendo en un mercado bajista no se puede cubrir con las ganancias que estamos generando, y al el banco o los bancos cobrarnos más intereses por mes, nosotros no tenemos forma de cubrir esa deuda porque no estamos generando profits en el mercado, porque estamos en una tendencia correctiva. No quiero decir tendencia bajista para no escucharme tan brusco, pero en una correctiva, porque desde mi punto de vista es una correctiva
Y yo se los muestro acá en el gráfico semanal de el Standard & Poor's 500. ¿Por qué? Por aquí está. O sea, vemos que a lo largo de la historia, los mercados tradicionales siempre han tenido estas etapas correctivas. ¿Y dónde lo vemos? Bueno, aquí tuvimos una corrección, acá tuvimos otra corrección, acá tuvimos, voy a buscar la otra, creo que esta. Acá tuvimos otra corrección. Hay una en el 2011, si no me equivoco. Creo que es el del 2011, que es de las .com. Vamos a ver. Aquí está esta del 2016, no recuerdo cuál fue. Acá tenemos la del 2019, que esto fue, si no me equivoco, no, esta es 2018. La crisis del 2018. En el 2020 tenemos la corrección del COVID, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos analizando a lo largo de la historia y vemos esta cosa, esto nunca, si nosotros vamos a una temporalidad importante, no podemos decir que eso está en una tendencia bajista. Pero es que va a depender de qué punto de vista lo estemos viendo, porque si nosotros vemos ese gráfico, de bajista eso no tiene nada, ¿verdad? O sea, sí estamos claros de que por qué tampoco podemos ser drásticos al hablar, porque todo va a depender de la temporalidad en la que nos encontremos, ¿verdad? Entonces, a lo largo, hablando de un marco histórico, los índices o el mercado tradicional nunca ha sido bajista independientemente de las crisis que hemos visto a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué quiere decir? Muy probablemente para nosotros los nuevos, las personas de 40 años para abajo, de 40 a 20 años, porque los que son menores a 20 años creo que no lo van a saber, hemos visto que estas correcciones siempre se dan por X o Y motivo. ¿Por qué razón se está dando esta corrección? Bueno, muchos van a decir que por la guerra, que por qué sé yo. Siempre va a haber una razón por la cual el mercado se va a ver forzado a tener una correctiva. Y este video lo voy a subir a YouTube, y entonces no debería decir muchas cosas. Pero perfecto. Entonces, por lo menos en un gráfico mensual, perdón, en un gráfico, sí, mensual del SP500, veamos dónde se ha apoyado la corrección del precio durante las correcciones que ha tenido a nivel histórico y qué tanto se ha profundizado. Entonces, si nosotros queremos ser optimistas, por ejemplo, en el caso del Standard & Poor's 500, ¿hasta dónde podríamos especular que el precio va a corregir? Bueno, yo he marcado acá la zona de los $3,700 aproximadamente, que es el nivel donde yo creo que podríamos parar. Obviamente, como este es un gráfico mensual, esta media móvil de 55 periodos se va a ir moviendo, muy probablemente hasta que lleguemos a esta zona. Sin embargo, todo va a depender de cómo se vaya desarrollando el panorama de las tasas de interés a nivel de Reserva Federal. Si nosotros lo hacemos y proyectamos basado en análisis técnico, vemos que en un RSI, un gráfico mensual, vemos que apenas el RSI se encuentra en 48 puntos. Entonces, no podríamos creer que en un RSI ya estamos en una área de sobreventa, porque realmente, pues no. Si nosotros vamos y especulamos, por ejemplo, acá, cuando fue el tema del COVID, vemos que ni siquiera logró llegar hasta la área de sobreventa, ¿verdad? Sino que llegó a los, a los 41 puntos y tuvo su reversión. De igual forma acá, en el 2018, la crisis del 2018, no llegó ni siquiera a la línea que habíamos marcado acá y tuvo su reversión. Pero si vemos algo muy importante que, por ejemplo, acá en la crisis, en el problema de las .com que tuvimos, no voy a profundizar en qué fue lo del desplome de las .com, porque obviamente eso es un tema muy extenso, pero pueden irlo a buscar en internet y poner problema económico de las .com en el mercado tradicional y ahí les va a salir la información. Pero vemos acá las correcciones. Yo creo que esta fue la más brusca que tuvimos, que fue la recesión del 2008, si no me equivoco.
Esta, sí, es esta. Bueno, podrán decir que las .com acá en este caso, me podrán decir que fue que por las Torres Gemelas, etcétera, 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 ¿verdad? Porque si vemos, ¿verdad? Más o menos coinciden la fecha. Entonces, si vamos viendo y marcando líneas de tendencia de reacción, vemos que inclusive el Standard & Poor's 500 ya se está acercando a esa zona que ha traído de suelo a nivel de RSI en el marco histórico, en un marco de tiempo mensual. Obviamente, esto viéndolo desde la parte de un análisis técnico, ¿verdad? Recordemos que el análisis técnico va a ir de la mano de un análisis fundamental, pero no es una regla, sino que nos sirve a nosotros para poder especular. ¿Qué podríamos especular acá? Bueno, entonces, ¿en qué momento vamos a entrar en compras de acciones del índice del Standard & Poor's 500? Cristian, pero ya la Cris no estaba conectada ya. Se está conectando. Ah, ok, perfecto. Ya me indicó. Ok. ¿Sí me escuchan bien? ¿No se escucha entrecortado? ¿Se escucha entrecortado? ¿Me escuchan perfecto? Súper bien, Distro, súper bien. Perfecto. Se Entonces, escucha perfecto. ok, perfecto, gracias chicos. ¿Por qué? Algunos me van a decir, pero es que nosotros queremos saber de Bitcoin. Sí, yo sé que quieren saber de criptomoneda, pero no podemos ignorar la situación a nivel mundial, porque quien está operando en estos momentos criptomoneda, a ver, quien está operando criptoactivo del 2020 para acá y no está volteando a ver los mercados tradicionales, está operando a la suerte o está operando únicamente solo por análisis técnico. Y eso en estos momentos no sirve. Y se lo voy a enseñar hoy en el gráfico. ¿Por qué no sirve? Porque yo estaba en el momento preciso cuando las cosas se dieron. Y se lo voy a enseñar por qué. Entonces, para mí es importante ver el contexto de los mercados tradicionales porque va a tener un impacto sobre el mercado de criptoactivos. ¿Y quién me dice por qué? ¿Quién me puede decir por qué del 2020 para acá estamos viendo este fenómeno de que las criptoactivos, en el caso de Bitcoin, se está correlacionando con el mercado tradicional? ¿Quién me podría decir? Que no sea John, porque yo sé que John sabe. Soul. Creo que por el ETF, Ajá. Pero ¿qué significa? ¿Qué quiere decir por el ETF? que de alguna forma lo incluyeron en la bolsa tradicional. Ajá, perfecto. Vamos bien hasta ahí. Mano. Se ha considerado también un refugio de valor. Ha venido a formar parte de un instrumento de inversión también. Entonces, pues, en más instituciones, incluso bancos, están volviendo a ver hacia al Bitcoin como inversión. Así que, pues, hace una mancuerna con los demás índices y demás potencias de inversión. Ok. Entonces, en resumidas cuentas, les voy a decir qué es lo que está pasando. Y es que estamos teniendo nuevos actores, se le llama eso. ¿Qué quiere decir que estamos teniendo nuevos actores? Que las personas que ahora están invirtiendo fuertemente en criptoactivos, ahora son instituciones, bancos, gobiernos, o sea, manos fuertes, manos pesadas. Por ende, vemos que va a tener una correlación los mercados tradicionales con el mercado de criptoactivos, porque obviamente son las mismas personas que están operando los mercados tradicionales, viéndolo desde un punto de vista de manos fuertes, de personas que pueden, o instituciones o grupos de personas que pueden mover el mercado de forma agresiva, están siendo las mismas. Por ende, si yo como institución, bien, una institución, aquí, perfecto, Colón, perfecto. Si yo como institución invierto en el mercado tradicional, y veo que la situación a nivel mundial se está complicando, pero también invierto en cripto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar mi dinero del mercado, voy a sacar mi dinero de los criptoactivos y ¿dónde me voy a ir a refugiar? ¿Cuál es el instrumento de refugio número 1 a nivel mundial? ¿Quién me lo dice? Me levanta la mano. José.
El oro. El oro. Esa es la respuesta. Hasta el momento, el único instrumento de refugio de valor que tenemos es el oro, ¿verdad? Por el oro, ya en algún momento hablábamos de por qué el oro, ¿verdad? Por sus utilidades físico-químicas, por sus utilidades a nivel de industria, por sus utilidades a nivel económico, etcétera, 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 ¿verdad? Por muchas razones. Entonces, si nosotros vemos acá, siguiendo hablando del tema del análisis técnico, podríamos darnos cuenta hasta cuándo el mercado tradicional puede que tenga una recuperación. Entonces, viéndolo desde la parte del análisis técnico, si vemos acá en el momentum, todavía tenemos tiempo de caída, sin embargo, no hay fuerza en el movimiento. Por ende, quiere decir que esto no va a caer hasta aquí, ¿verdad? O sea, la corrección no es a cero, ¿verdad? No, eso no. Eso quiere decir que la corrección lo más que puede llegar es acá, desde mi punto de vista. Creer de que puede llegar a este nivel de los $2,000, yo lo veo muy difícil, la verdad. Muy difícil. Pero sí una corrección perfectamente podría llegar a este nivel que yo marqué acá, de los 3,600, quizás 3,500 aproximadamente, que es donde se sitúa la media móvil de 55 periodos. Y por ende, esto va a venir a tener una correlación con la corrección que estamos esperando en Bitcoin. Porque, ok, vamos a ver a Bitcoin. Vemos que acá, en el Standard & Poor's 500, le falta un poquito para caer a la media de 55 en un gráfico mensual. Vamos a ver a Bitcoin. Bueno, en este gráfico no me sirve. ¿No me saben? Vamos a buscar otro gráfico para Bitcoin. No, a ver. Este tampoco me sirve. Este es el que me sirve. Vean que yo inclusive ya tengo marcada la zona. Esto es una zona de compra que yo tengo marcada y los niveles, no se asusten, pero ahí hay un nivel de $19,000, pero no se asusten. Chris, dime. Sí, tengo dudas tengo una pregunta con la bolsa. Ok, dime. Sabemos que como ya la inflación es más alta, entonces la Fed va a subir las tasas de interés. Pero al subir las tasas de interés, todavía la crisis, o sea, va a empeorar más la situación. Yo no tengo tanto tiempo siguiendo la bolsa, entonces no sé qué ha pasado los años anteriores, o sea, las crisis y las correcciones anteriores. ¿Qué hace la Fed? Empieza a dejar de subir las tasas de interés, vuelven a hacer el tapering, o sea, vuelven a imprimir más dólares. ¿Cuál es la mitigación que han hecho antes en el pasado para que, no sé si es que, bueno, creo que hace como 20 años no había una inflación tan alta, entonces no se sabe qué esperar, pero o sea, ¿qué es lo que se espera de la Fed? Que sí, tal vez la suban en este siguiente mes, pero va a ser peor todo. Entonces, ¿qué deberían hacer? No lo tengo tan claro porque y no sigo la bolsa. Yo sigo la bolsa hace como 2 años, tal vez. Perfecto. Ya te voy a responder tu pregunta. Tengo la respuesta. Silvia. Yo, digamos al respecto, que creo que también va de la mano y va de la mano con la pregunta que hice ahora como en el Telegram sobre el tema de que con qué se fija esa paridad de dólares, dónde va en esta parte, porque sí tengo como muy en claro que el patrón de oro está completamente roto desde hace más de 60 años para Estados Unidos. Pero al menos sí, en esto que pregunta Chris, sí tal vez tengo un poquito como más presente por tal vez contextualmente lo que viví en ese entonces laboral, para el 2008, que se dio una situación como muy parecida entre la crisis inmobiliaria. Yo tengo entendido que la subida de tasas de interés más bien es para hacer los préstamos más caros, restringir la cantidad de dinero y más bien limitar la cantidad de dinero. Más bien lo que intentarían hacer sería menos dinero en la calle, ¿verdad? Como a diferencia de lo que hicieron, digamos, con el plan de estímulo, más bien es restringir la cantidad de dinero. Obviamente, para todos aquellos que tengan transacciones, y eso yo creo que es para todo a nivel mundial, para los que tengan operaciones bancarias de crédito, obviamente se ven afectados por las tasas de interés, pero más bien es una captación de dinero, no mayor impresión de dinero, sino que más bien restricción hasta donde lo tengo entendido, ¿verdad? Pero en este punto yo, digamos que sí creo que dar en mano con lo que me contestó por Telegram, creo que sirve para dar más confianza al dólar, pero sigo todavía lo veo abstracto. ¿Cómo es que esta confianza, cómo se mide esta confianza, cómo se mide el valor del dólar actualmente?
Perfecto. Entonces vamos a responder también la pregunta de Silvia. Voy a tratar de acomodar los términos para más o menos ver si me logro explicar. Entonces voy a empezar. Soul, ¿tenés alguna pregunta? Perfecto. Voy a empezar con la pregunta de Chris. ¿Qué se espera que haga la Fed? Bueno, a nivel histórico, vamos a ver, y ahí es donde yo necesito hacer énfasis un poquito en la parte de historia, porque, por ejemplo, yo no operaba en el 2008, ¿verdad? Que fue la recesión. Sin embargo, si nos ponemos a ver un poquito a lo largo de la historia, ¿qué es lo que se espera que haga la Fed? Bueno, la Fed siempre ha hecho lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué es hacer lo mismo? Ok. Y esto empezó a partir del 2020. A partir del 2020 que tuvimos el problema de aquel bichito, el murciélago, a partir del 2020, como teníamos una economía estancada, ¿qué quiere decir estancada? Que como teníamos bloqueos marítimos, bloqueo aéreo, teníamos cerrado el comercio, era un caos. ¿Qué es lo que viene y hace Estados Unidos en este caso? Perfectamente lo que hace Estados Unidos en este caso es que para estimular la economía a beneficio de ellos, porque recuerden que el beneficio siempre va a ser para ellos, nunca va a ser para las personas. ¿Qué fue lo que hicieron? Camuflaron una estrategia ¿cómo es que de subsidio económico a las personas y empezaron a dar bonos a la gente de dinero. Pero entonces aquí viene algo muy extraño porque ¿de dónde empezó a salir tanto dinero? A todas las personas, subsidio, subsidio, dinero, dinero, y era dinero tras dinero. Bueno, eso hizo que creara la necesidad para la Reserva Federal de imprimir mucha mayor cantidad de dólares. Obviamente, ¿respaldados en qué? Y aquí viene la pregunta que hace Silvia. El problema con el dólar es que hay un dicho que dice, déjame ver cómo es que dice, date fama y échate a dormir. No sé si lo han escuchado. Bueno, ese dicho lo que quiere decir es que es básicamente que como ya el dólar a nivel mundial se ha sostenido también, ¿en qué sentido? Bueno, es una moneda de curso a nivel mundial, es una moneda de intercambio a nivel mundial, es una moneda que ante la paridad contra otras monedas fiat siempre se ha mantenido en una tendencia al alza. ¿Por qué? Por las debilidades políticas o sociopolíticas de los países latinoamericanos en su mayor esplendor. Entonces, todo esto ha generado que a partir de que se han roto esos lazos de respaldo que ha tenido la moneda, que en su momento era petróleo, porque solo se podía transaccionar el petróleo con dólares, que después lo quisieron respaldar, que también se respaldó con oro. Sin embargo, todas estas metodologías que han optado han venido cambiando a lo largo de la historia. Por consiguiente, ¿qué respalda el valor del dólar? Simple y sencillamente la fama que se han dado. La fama que se han dado porque como se han sabido estratégicamente establecer a nivel económico mundial, han logrado, ¿verdad?, tener una posición que hace creer que necesitamos de la moneda para poder transaccionar de forma internacional. Por ende, nos han dado como esa vestidura de crearnos ese sentimiento indispensable de la moneda, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de lo que me dice, de lo que pregunta Chris, ¿qué es lo que en este caso tiene que hacer la Reserva Federal? Como estamos viendo que estamos teniendo una mayor tasa de inflación, lo que necesita hacer la Reserva Federal en este caso es retirar dinero del mercado. ¿Para qué? Para poder frenar esa inflación que tiene el dólar. ¿Por qué? Porque si no, en algún momento va a colapsar y se va
a desvincular en la paridad contra otros, ya sea índice, objetos de valor, poder adquisitivo a nivel económico. Entonces, como a nivel económico a ellos esto no les es rentable, lo que necesitan es sacar dólares de circulación para poder recuperar ese valor que tiene la moneda, ¿verdad? Y seguir en su juego de hacernos creer que es indispensable a nivel de movimiento económico en el mundo. Por ende, va a llegar un momento en donde las tasas de interés van a ser tan altas, no sabemos hasta dónde, que ya nadie va a prestar dinero para invertir. Entonces, ¿qué va a pasar en este momento? La economía se va a estancar. Va a haber estanflación, le llaman. La economía se va a estancar y la Reserva Federal, al ver que la economía se está estancando, ¿qué les toca a ellos hacer? Revertir todo este proceso que hicieron y volver a soltar todo el dinero al mercado para que nuevamente bajar las tasas de interés, vuelven a inyectar dinero al mercado y el mercado vuelve a tener su bull run, en este caso, para volver a seguir teniendo su tendencia a nivel histórico. Entonces, ¿qué se espera que haga la Fed, Chris? Ellos van a seguir teniendo medidas estrictas, ¿verdad? A lo largo de lo que va de los meses de este año, muy probablemente. Sin embargo, va a llegar un momento donde ya no van a poder seguirlo haciendo, porque a ellos no les va a convenir. No les va a convenir que los inversores dejen de prestar, porque recordemos que ellos de eso viven. Recordemos que las instituciones bancarias o las instituciones financieras viven de los intereses, ¿verdad? Entonces, ellos ahorita están haciendo dinero, ¿verdad? Están haciendo buen dinero. Sin embargo, va a llegar un punto donde ya la rentabilidad para poder hacer un préstamo financiero ya no va a ser rentable. Entonces, ya los grandes inversores que prestan miles de millones de dólares para invertir en los mercados, lo van a dejar de hacer. Por ende, la economía se va a estancar y no va a quedar de otra para la Reserva Federal que revertir todos estos aumentos de las tasas de interés que hicieron hasta llevarlo muy probablemente, no creo que a cero, porque es que si nosotros decimos que lo van a revertir a cero, estamos hablando de una recesión, pero como no sé el futuro, pues no sé lo que va a suceder. Lo que sí te puedo decir es que ellos van a empezar a revertir esas tasas de interés hasta donde no sé. Eso va a depender de lo complicado que se ponga la situación económica en el mundo, ¿verdad? Y ver la necesidad que van a tener ellos de hacer esa corrección. Pero cuando nosotros veamos que los reportes de inflación, que los reportes de tasas de interés empiezan a retroceder, en ese momento nosotros ya tenemos que estar dentro del mercado, porque cuando eso pase, eso va a empezar a subir. Y ahí viene lo que se llaman los bull run, que son esas subidas abruptas de los mercados, ¿verdad? Así como la tuvimos. Como esa que se ve ahí. Como esta cosa de meme que se ve acá, que esto fue post-COVID. ¿Lo ven? Como cuando se inyecta todo ese dinero, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí estaba el boom del Bitcoin. Aquí era el boom y que ustedes saben cómo es la cosa. Entonces empezaron a regalar plata por todos lados, a darle plata a medio planeta. Y toda la gente, ¿qué fue lo que hizo? Invertir. Y aquí ya se involucraron tenientes importantes de dinero que hicieron que esta cosa subiera así de loco, ¿verdad? Pero aquí hay un dato importante también, porque estas subidas se dan post-halving. Entonces tenemos que también considerar esos datos. Les voy a pasar más al rato un gráfico de lo que estoy hablando, porque siempre cuando empezamos próximo a los halving, o sea, en este caso, ¿quién sabe cuándo es el próximo halving de Bitcoin? 2024. 2024. ¿Ok? ¿De qué mes? No sé. John, ¿qué mes es el halving de Bitcoin? Mano, ¿qué mes es el siguiente halving de Bitcoin? ¿Y qué mes y qué año? Ya sabemos que en el 2024, pero ¿qué mes? Dice Soul que mayo.
Mayo, es correcto. Esa es la fecha, mayo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que si vemos mayo, estamos hablando de enero, febrero, marzo, abril, mayo, mes 5. Por ende, nosotros vamos a empezar a ver esa subida de Bitcoin muy probablemente a finales del 2023. Pero para finales del 2023 todos tenemos ya que ir comprados, ¿verdad? No sé hasta dónde va a llegar la corrección, pero yo lo que les digo es que en donde podemos invertir y vamos a tener una mayor garantía de que no vamos a perder es en Bitcoin. Yo no sé si ustedes han notado algo muy particular mío, y es que yo no les hablo de altcoins. Y es que yo, para serles sincero, sí me parecen instrumentos para generar dinero en futuro, pero es de muy alto riesgo, porque la volatilidad es mayor. Lo más que podríamos operar, si que no sea Bitcoin, podría ser Ethereum, pero operar, por ejemplo, altcoins para mí es de mucho riesgo y yo prefiero que no. Para los que están empezando, yo prefiero que no. Ustedes me pueden decir, pero es que yo he operado algunas señales y me va bien. Sí, pero ¿qué pasa cuando no sabes qué hacer con esa señal? Ahí viene el problema. Porque no es lo mismo meterte a un 20x en Bitcoin que meterte a un 20x en Rose, por ejemplo, que tiene un montón de cero. Porque esa cosa te liquida en 2 segundos si le entra volatilidad. Entonces, basándonos de esto. Entonces, la pregunta de Cris y la pregunta de Silvia, ¿están contestadas o todavía no queda claro algo? Sí, muchísimas gracias. Perfecto, Silvia. Cris. Sí, también estoy clara. Perfecto. Entonces, vamos a volver al gráfico de Bitcoin y vamos a ir a un gráfico de 15 minutos y aquí les voy a demostrar qué fue lo que sucedió hoy en la mañana. En un gráfico de 15 minutos vamos a ver en qué momento se da la caída. Y aquí es donde nosotros terminamos de confirmar quiénes son los que están operando el mercado. Acá empezó. Acá empezó. Dice que empezó, no, creo que en este gráfico no se va a ver bien. Por la hora, creo que es en este. Creo que acá se va a ver mejor. 6 y 15. Perfecto. Entonces, acá vemos que la corrección de Bitcoins empezó a las 6:30, ¿verdad? Y la apertura del mercado tradicional fue acá. Entonces, vean qué increíble es la incertidumbre que antes de que abriera el mercado, ya las personas estaban listas para cualquier panorama y empezaron ¿a qué? A vender. Vean cómo cae por incertidumbre el precio un 3%. ¿Qué quiere decir? Que las personas que provocaron esa primer caída antes de la apertura del mercado eran instituciones o eran tenientes que también están pendientes de lo que hacen los mercados. No entiendo por qué Juan se conecta como 300 veces y se vuelve a salir. Están operando los mercados tradicionales y de igual forma están operando Bitcoin, ¿verdad? Porque acá lo podemos confirmar, ¿verdad? Sin embargo, abre la sesión y vemos que el precio se mantiene especulativo, pero al final tenemos una corrección del precio. Al final tuvimos una corrección del precio el día de hoy de un 4% en solo la mañana. O sea, esto se dio en solo 3 horas, que si nosotros nos vamos a fijar qué es lo que pasaba con el SP500, ¿qué pasaba? Pasaba exactamente lo mismo. Entonces no podemos creer, por eso les decía yo, no podemos creer de que si esto está afectando a nivel macroeconómico es que Bitcoin es lo máximo en el sentido económico y que no le va a hacer nada la situación que esté pasando en el mundo. Claro que sí. Entonces ahí confirmamos, ¿verdad?, quiénes son las personas manos fuertes que están operando el mercado. Perfecto. Para la proyección del precio de Bitcoin para el día de hoy, bueno, creo que acá en un gráfico de 15 minutos es donde mejor se los voy a poder enseñar. Y yo simple y sencillamente para el fin de semana, para mañana o el domingo, yo voy a dejar el precio en 3 posibles panoramas. Que lateralicen esta zona, ¿verdad? O que perfectamente
de este punto A a este punto B tenga una reacción en este pivote de los 29.450 más o menos. Ese es un punto pivote. Y acá vaya a retestear los $29,000 y los pueda romper con efectividad. O bien, si logra romper ese punto, yo espero que a partir de acá vaya a reaccionar a más o menos un punto 5 Fibo, que ese es mi Fibonacci macro, vuelva a ir a buscar esta zona de la parte baja. Por ende, esto también va a tener una confluencia con la media de 200 periodos, un gráfico de 15 minutos. Sin embargo, a nosotros el gráfico de 15 minutos no nos importa mucho porque es que no operamos esas temporalidades, entonces nos vamos a ir a un gráfico de 1 hora, que es donde sí nos interesa. Vemos que igual, ¿verdad? La misma formación, el mismo canal, sin embargo, vemos que acá tenemos un área de volumen importante que la rompimos a la baja, que eran los $29,500, ese nivel de acá. Aquí tenemos un punto 5 Fibo y aquí tenemos el área de valor importante en los $30,000. Acá tenemos otra área de valor importante en los $30,100. Entonces, en un gráfico, en una temporalidad de 1 hora que podríamos tener una proyección de aquí a mañana, yo podría dejar el precio reaccionando ya sea a esta zona para caer a ese nivel o bien reaccionar a partir de acá a esta zona para caer a ese nivel y o perfectamente a partir de acá caída directa. Y ustedes me van a decir, pero es que 3 flechas para operar no nos sirven, me van a decir ustedes. Correcto. Pero entonces por eso nosotros ya tenemos una operativa definida, ¿verdad? Y nosotros ya tenemos claro que a partir de la zona de los $30,000, $30,200, son zonas de riesgo para poder entrar en posiciones en corto, ¿verdad? Me van a decir, uy, pero que es que nos da miedo que esa cosa siga subiendo y nos liquide. Sí, ok, vamos a ver, entonces nos vamos a ir a ver el gráfico semanal de Bitcoin, a ver qué es lo que está pasando. Y si nosotros vemos acá, en una gráfica semanal, el rango más alto que tuvimos fue los $31,700, ¿verdad? Esa es la vela semanal de Bitcoin. Vimos acá, vemos nosotros acá que estamos teniendo un rechazo a través de las semanas hacia el alza. Entonces, si estamos teniendo esa absorción importante por la parte alta en los cierres semanales de Bitcoin, y tenemos un Standard & Poor's 500 que cerró con una vela envolvente. ¿Y por qué les hablo de velas envolventes? Porque en mercados tradicionales sí se aplica muy bien las proyecciones y tomando en cuenta velas, que serían velas importantes. En este caso, una vela envolvente que va a cubrir todo el movimiento de alza que tuvo hace 2 semanas. El mercado tradicional, vean cómo ha tenido una corrección completamente a la baja. Ok, entonces si el mercado tradicional... ¿Quién tiene el micrófono encendido? Creo que Juan. Listo. Si el mercado tradicional tuvo una corrección de esa magnitud, que veamos que el 6.3% más o menos que había tenido de recuperación, lo ha perdido. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí voy a preguntar, me levantan la mano, ¿quién me dice qué podría indicarnos este panorama que se ha dado acá? Que porque si aquí estábamos teniendo una recuperación, porque acá hemos vuelto al mismo punto de partida. ¿Quién me podría decir qué es lo que pasa en ese caso? Gabo. Bueno, creo que es porque ahí, ahí toca como una línea, como una resistencia. Y también me imagino que debe ser también por todo, vemos, por toda la situación y no sé si hasta qué, es que el S&P 500 yo no sé cómo lo operan, hasta qué punto también puede ser y también manipulado el precio. Entonces, que ahí en ese punto de ahí hayan habido muchas órdenes de venta de S&P 500, ¿no? Ok, vamos a ver, lo voy a decir como en términos más básicos. Lo que a mí me está indicando
esta subida de acá y esta corrección que ha tenido es que la recuperación que tuvimos ante la incertidumbre de los mercados genera miedo, genera pánico a los inversores, ¿verdad? Entonces, al haber pánico, ¿qué es lo que, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, bueno, muchachos, es que vean, es que posiblemente la próxima semana, vamos a suponer que todos tienen su plata en el banco X, y yo les digo, vean, muchachos, hay una especulación de que si obtenemos este dato, la próxima semana en el banco X van a robar la plata. ¿Qué van a hacer ustedes? Por consiguiente, van a sacar su plata de ese banco X. Es lo mismo que pasa acá. Como existe esa incertidumbre en el mercado, tenemos esa agresiva corrección a la baja porque nadie quiere comerse la caída. ¿Quién quiere quedarse con miles de millones de dólares metidos ahí en los 4,000 y pico de dólares cuando el mercado se viene desplomando por la incertidumbre que hay? Entonces, si tenemos este panorama semanal en el estándar en puro de los mercados tradicionales, ¿por qué vamos a creer nosotros que Bitcoin lo va a hacer diferente? Yo quiero que ustedes me digan por qué vamos a creer. Se me está trabando esto. Que el mouse me le está acabando la batería, ¿lo ves ahí? Ok, ¿por qué vamos a creer que es que esta vela, que de por sí ya tiene una absorción importante por la parte alta, va a cerrar con un cuerpo así verde y grande? Eso, no, la probabilidad de que eso suceda es muy mínima, muy mínima. Sin embargo, un movimiento de reversión, si nos vamos a una temporalidad más pequeña, a la zona de los 30,000 dólares que va a tener confluencia, si vemos acá con la media de 200 periodos, pero ¿y por qué me van a decir ustedes con la media de 200 periodos? Bueno, esto es una proyección a mañana que la estamos haciendo. Y si vemos un gráfico de 4 horas, vamos a ver cómo la media de 200 periodos tiene mucha relevancia, ¿verdad? Al menos en un gráfico de 4 horas. El problema es que ahorita no podemos ver un gráfico de 4 horas porque queremos saber qué va a pasar para qué día, para mañana. Pero sí, en un gráfico de 4 horas le vamos a dar relevancia a la media de 55. Y si ustedes ven, vean qué importante es la correlación de las medias basado en las temporalidades. Si nosotros vemos acá esta zona de volumen importante que yo he marcado, ahí ven que está exactamente la media de 55 periodos, pero si yo me voy a una temporalidad de 1 hora, ¿cuál es la media que está? La media de 200 periodos. Por ende, esa correlación, si yo quiero ver una temporalidad mayor, ¿qué quiere decir? Que bueno, la reversión que podría tener el precio a esa zona es probable. Sin embargo, lo veo muy difícil. Yo creo que lo más que podríamos ver podría ser una reversión a la media de 10 periodos, que es como la zona de los 20,400, 20,600, para seguir cayendo. No creo que nos vaya a dar tiempo de poder tener una recuperación, porque es que hay mucho miedo en los mercados. Pero sin embargo, por eso es que yo les estoy dejando varias líneas acá, en un gráfico de 4 horas, porque quiero que estemos listos en cualquiera de los escenarios. Y me van a decir, entonces, entramos en short en 29,400. Puedes entrar en 29,400 porque muy probablemente la acción del precio va a reaccionar en esa zona. Pero si lo vas a hacer, ¿qué temporalidad tenés que ir a operar? Un gráfico de 15 minutos, porque es que es donde hemos definido ese nivel y ese micro rango. Pero si nosotros, bueno, si ustedes me dicen, bueno, y entonces, ¿a cuál nos vamos? Me dicen, bueno, los 20,500, 20,600, 20,700, que era un nivel que se venía respetando los días anteriores, que no caíamos, que si nosotros vemos, es una zona de reacción acá del 6 de junio, vemos cómo él ha reaccionado en esa zona de los 20,700 dólares y ha sostenido el precio en esa zona. Es otro nivel que un gráfico de 4 horas, si vemos, es una zona que se ha venido respetando, ¿verdad? Los 20,500 dólares. Acá, 20,500, 20,500. Inclusive acá tuvimos una reversión en la zona de ¿Cómo los 20,500? Perdón, los 29,500. ¿Lo ves ahí? Me estoy adelantando. Ya vamos a llegar a ese precio, pero todavía no. Perfecto. Entonces, ese es un nivel en donde acá
Esto que en algún momento era un soporte, se ha convertido en ¿qué? Ya le voy a decir quién me va a contestar. Creo que todos saben. Sol. Resistencia. Se ha convertido en una resistencia. Así es. Al romperlo a la baja se convierte en una resistencia y el movimiento que nosotros esperamos que se ejecute es el llamado. ¿Cómo se llama el movimiento de reversión que podríamos esperar con estas flechas que yo he marcado, Silvia? Un pullback. Un pullback. ¿Vieron? Entonces, ese movimiento de pullback o de reversión sería nuestra confirmación para poder entrar en un short. Pero ustedes me van a decir, ¿y qué pasa si es que llega a 29.600 o 700? ¿Entramos en short? No. ¿Por qué me dicen ustedes? Es que vamos a seguir cayendo, pero no. Porque como recordemos que estamos en un mercado tan volátil y no sabemos en qué momento el chinito se va a meter a la aplicación a darle compra, no podemos arriesgarnos porque no podemos olvidar que en un gráfico y una temporalidad de 4 horas, esto sigue siendo no más que un rango. Esto sigue siendo un rango. Y mientras sigamos estando metidos dentro de un rango, no nos podemos meter en short en la parte media del rango. ¿De acuerdo? O nos metemos en la parte alta en short o nos metemos en la parte baja en long. Pero en medio no, porque sería ir muy probablemente a regalar un stop. ¿Lo ves ahí? Por eso que uno no se mete en long en 29.500. Perfecto. Entonces, Ni tampoco en 30.100, ¿no? ni tampoco 30.100, es correcto, porque es que 30.100 es una zona para entrar en short de alto riesgo. Así como les decía yo, muchas personas entraron conmigo en 29.300, inclusive $29.000 en long, pero ese es un long para operarlo en 15 minutos y que ya vamos a llegar al desenlace de ese trade que se nos convirtió a 1 hora, porque como no hay volumen, no se ha ejecutado el movimiento de reversión que nosotros estamos esperando. Entonces, no nos queda de otra que esperar ese movimiento de recuperación en el gráfico de 15 a 1 hora más o menos para salirnos del trade. ¿Por qué? Porque como yo se los puse en la señal, les puse riesgo muy alto, porque el riesgo-beneficio que estamos teniendo ahí es muy suicida. Entonces, obviamente, nosotros vamos a entrar, esperamos que se ponga en verde y cerramos rápidamente. Y es que, pero es que el Destro nos dijo que cerráramos y subió a $30.000. Sí, pero es que entonces, no, adivinos no somos. Y así como puede subir a 20.400 e irse a 27, puede que rompa el alza y llegue a los 30.000. Pero ¿quién lo sabe? Nadie. Nadie lo sabe. Entonces, por eso nosotros tenemos una operativa que vamos a respetar. Si nosotros respetamos nuestra operativa y tenemos un plan de trading, yo voy a seguir siendo insistente en eso. Tenemos que tener un plan de trading. Si no lo saben hacer de forma mental, háganlo en un papel, háganlo en un papel y escriban. Bueno, estamos en un rango. Las zonas para entrar son estas y estas, ¿verdad? Aquí puedo entrar en long y aquí puedo entrar en short. Pero tenemos que ser disciplinados y respetar, no porque vemos que y sale la velita y sube, entonces nos metemos en long. No, porque sabemos que como estamos en un mercado altamente manipulado, podemos ser rechazados en cualquier momento y nos vamos a quedar pegados en un long que muy probablemente si vamos muy sobreapalancados vamos a ser liquidados, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros? Si no nos da nuestra zona de riesgo alto, porque es una zona de riesgo alto, de los $30.000, ¿y por qué me van a decir ustedes $30.000? Me van a decir, ok, porque si nosotros vemos la zona de acumulación que el precio tuvo acá, es una zona que el precio ha adquirido fuerza. ¿Fuerza de qué? De transacciones. Por ende, si ustedes ven acá, esta área de aquí
esa zona es zona roja. ¿Qué significa que es zona roja? Que ahora las probabilidades de romper esa cosa al alza se van reduciendo. Sin embargo, pueden suceder. Porque si nosotros logramos nuevamente penetrar o vulnerar esta zona de los $30,000, recordemos que acá lo que tenemos es aire en esta zona de acá. Aquí hay aire y por ende iríamos nuevamente a retestear la zona de $31,000, $32,000. ¿Qué puede suceder? Sí puede suceder, pero ¿qué necesitamos nosotros para que ese panorama lo podamos considerar? ¿Quién me dice? Que entre mucho volumen de compra. Ajá, ¿qué más? ¿Qué necesita el precio para que nosotros podamos considerar que vamos a tener una reversión al alza en un gráfico de 4 horas? Soul. Ir a buscar la liquidez. Esa es la respuesta. Ir a buscar la liquidez, porque como siempre lo hemos hablado, la liquidez es lo que mueve el mercado. El dinero estancado, cuando se recupera, se reinvierte en el mercado. Por ende, todos los millones de dólares que están en esta zona, el precio los va a ir a buscar en algún momento. Y cuando recupere todo ese dinero que está ahí, el precio lo va a tener que usar para ir a pagar la deuda que tenemos en toda esta zona de acá arriba. Porque aquí lo que hay es una deuda que los bajistas tienen que ir a cubrir, ¿verdad? Entonces, ellos van a ir a pagar esa deuda con todos los millones que están acá metidos. Pero la profundidad de la caída no la sabemos, pero sí sabemos los niveles de reacción. Y por acción del precio es que nosotros nos vamos a meter a tomar riesgo dentro del mercado, ¿verdad? Que hasta el momento no nos ha ido mal, nos ha ido bastante bien. Entonces, basándonos en esto que estamos viendo y especulando, es que nosotros vamos a operar el mercado. Entonces, esta va a ser la proyección que yo voy a dejar, lo voy a poner en un gráfico de 1 hora para que se pueda ver mejor. A ver, esta va a ser la proyección que yo voy a dejar en un gráfico de 1 hora para el día de mañana. Que si nosotros queremos verlo por una estrategia o por unos indicadores, acá tenemos nosotros una pendiente positiva, direccionalidad alcista, pendiente negativa. Por ende, esto sería un movimiento de reversión o de retroceso. Si vemos el RSI, hemos salido del área de sobreventa, nos hemos montado sobre la media de 55 periodos, por ende, las posibilidades de que ese panorama se dé y que vayamos a buscar una de las dos de estas flechas es muy probable. Pero es que, ay, y que yo quiero entrar al mercado, me dicen ustedes. Ok, te voy a decir yo, pero si solo llegamos a los $29,700, yo no los voy a mandar a meter un short ahí, porque esto quedaría, vean, si ustedes entran en $29,700 en short, el stop les va a quedar así, más o menos. ¿Y quién va a meter? Eso es un riesgo 1 a 1. No queda tan mal el trade, pero yo siento que no vale la pena porque a nivel de dinero siento que es un stop muy grande. Un stop con apalancamiento a 10x, estás hablando que ahí te va a comer la mitad de la posición y si le metiste $1,000 vas a perder 500. Perder 500 para ganar 500 no me parece mi negocio desde mi punto de vista, de mi estrategia y mi forma de operar, porque mi riesgo tiene que ser menor al beneficio que voy a obtener, si no, no me interesa entrar al mercado, ¿verdad? Porque nosotros entramos a ganar, no entramos a jugar lotería, ni a darle vuelta a la ruleta, a ver si nos sale o no. Operamos con una estrategia, la aplicamos, calculamos stop, vemos zonas de reacción, validamos acción del precio y entramos. Entonces, queda claro los niveles que vamos a buscar, estar buscando para el fin de semana. ¿Qué pasa si no se da el escenario y tenemos caída directa? Bueno, yo ya di los niveles de long donde vamos a entrar, ¿verdad? Que los niveles, la caída más grande que tuvimos fue este mínimo relativo de los $28,000
pero podríamos ir a buscar estos mínimos relativos que están acá, que están en la zona de 29.700. Por eso yo les decía que un long para mí en esta zona perfectamente puede quedar ahí con un stop bonito de un 3% como máximo, o sí, como máximo un 3%, y le damos para arriba. Bueno, espérenme. Ahí más o menos. Ahí. Y para arriba a buscar como mínimo la zona de los $31.000. Eso es lo que yo esperaría para los siguientes días. El problema es que hay mucho fundamental. Recuerden que tenemos el 15 de junio, o sea, en 5 días, tenemos el fundamental de las tasas de intereses. Por ende, yo creo que eso va a ser el fundamental que posiblemente nos lleve a la caída que estamos esperando para rellenar nuestras posiciones, nuestras órdenes de long en esta zona. Entonces tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar. Si vemos un retroceso acá, ya saben para qué es para entrar en short, como mínimo 30.100, 30.200 para arriba, ¿verdad? Son posiciones para tomar riesgo en corto, y para tomar riesgo en largos es en esta zona de abajo, nada más. Si el precio no llega a nuestras áreas de riesgo, no entremos al mercado, no arriesguen su dinero por querer ganar, ya. Tienen que ser pacientes. Por eso es que yo les digo, alguien que quiere meterse al mundo del trading no tiene que tomarlo como de primas a primeras, no tiene que tomarlo como una forma de vida todavía. ¿Por qué razón? Porque van a entrar a aprender, y cuando se entra a aprender, se entra a perder dinero. Entonces, ¿de qué van a vivir? ¿Entienden? Por eso es que hasta que nosotros dominemos, se lo voy a poner así. Ustedes ven que a mí no me va mal. Yo no voy a decirles que yo soy el mero éxito del trading, no, porque yo también estoy aprendiendo con ustedes. Sin embargo, llevo unos cuantos escalones ya más avanzados. Sin embargo, para mí el trading todavía no es mi dependencia económica principal. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir, bueno, el día que yo tenga una cuenta por como mínimo de $1 millón, ese día tal vez se convierta en mi ingreso principal. ¿Por qué? Porque para la cantidad de riesgo que yo voy a tener al momento de entrar a un trade con un 1%, de ahí, si calculamos un 1% de $1 millón, en un trade vivo una semana, porque es que tenemos que ser realistas. Vivir del trading no es que me voy a ir a comprar la primera un Lamborghini, no voy a ir a comprar una casa en la playa, no funciona así. Todo es un proceso y tenemos que ser realistas. Vivir la vida de forma realista. Eso que yo veo en redes que les venden que aquellos rollos de dólares y que los Lamborghini, eso es mentira. Esa es una falsa imagen del trading. O es que ustedes van a ver que los inversores grandes se andan exhibiendo esos tipos de vida. No, porque realmente, a pesar de que tienen una condición financiera muy firme, son personas que construyen a largo plazo. ¿Por qué? Porque ellos piensan más allá del momento. Esa es la misma mentalidad que tenemos que tener nosotros. Y si el día de mañana tenemos éxito en este negocio, hacemos distribución de nuestra cartera. Invertimos en bienes y raíces, invertimos en mercado tradicional, invertimos en una empresa, qué sé yo, de lo que nos guste. Gabo creo que pondría un gimnasio muy bueno. ¿Me entienden? Entonces, todas esas cosas. ¿Para qué? Para ir creando sostenibilidad en el tiempo. Porque recordemos que en el trading hay días buenos y hay días malos. Pero mientras nosotros sepamos manejar nuestro riesgo, vamos a ir bien. Entonces, para ir terminando, quiero saber si queda clara la proyección, si todo está claro, si todo está perfecto. Las personas que ya estamos en 29.300, ahorita es el momento de tomar decisiones. Voy a revisar en mi teléfono el gráfico de 15 minutos. En un gráfico de 15 minutos veo que ha agarrado fuerza al alza. Se lo voy a poner aquí rápidamente. Las personas que estamos dentro, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Yo le entré a ese.
Ok, Soul, ¿quién más? Ricky, Felipe. Felipe también. Silvia, ¿estamos dentro todavía? Sí, yo estoy pero entré en 29,000. Pero usted ya tiene que tener su trade protegido de precio de entrada. Ah, sí, totalmente. Hace Perfecto. rato. Gracias. Lorna, ¿está fuera o está dentro del mercado? Lorna no ha hablado hoy, no sé qué pasa. Yo estoy fuera. ¿Lo ves ahí? Muy bien, perfecto, no pasa nada, Lorna. ¿No quisiste tomar riesgo el día de hoy o qué te pasó? Es que yo tenía los longs más abajo, entonces no me los tomo. Perfecto, perfecto, no quisiste tomar una posición de un riesgo tan alto. Perfecto, no pasa nada. Ve, entonces, eso que hace Lorna, vean cómo lo hace Lorna. Que Lorna, a pesar de que puede tomar el riesgo, ella respeta su operativa y dice, yo tengo mis posiciones abajo y si no me las rellena, no entro. Punto, fin del tema. Y así es como tenemos que hacerlo todo. Respetar nuestros propios criterios y decir, si ya tengo una proyección y el precio va a llegar a esta zona, si no llega, no entro, porque voy a entrar muy probablemente a perder. Entonces, siempre tenemos que tener confianza en nuestra proyección. Yo no sé qué hacer, yo estoy en 29,300, me quiero salir, no me quiero salir. Sin embargo, si vemos un RSI, en 15 minutos vamos buscando el área de sobrecompra. Yo tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer, porque a mí me gustaría salirme. Para las personas que estamos en 29,300, yo voy a salirme, chicos. Yo voy a cerrar mi posición en long, porque entré muy antes, entonces tengo un problema, porque es que si la cierro, todavía no me cubre comisiones, pero bueno, no importa, voy a cerrarla. Yo cerré la mía también. Acabo de cerrar mi posición y vean aquí el problema que se nos genera. Por eso es que tenemos que tener cuidado con los apalancamientos. Vean que a mí me está cobrando $0.56 de tarifa de trading y 0.12 centavos. Ah, no, perdón. Y me dio 0.12 centavos de funding. Entonces, al final, mi costo de operación quedó en 0.42 centavos de dólar. A ver, más o menos. No, perfecto. Salí perfecto. O sea, salí... Yo estaba calculando mal, pensé que decía 20 puntos y pico, pero son centavos, porque entré en esa posición con 0.25% de mi cuenta, entré con muy poquito, entonces me cobra poco, pero sin embargo, a ver, se los voy a poner de ejemplo. Vean, yo le saqué a esa posición un 4%, ¿verdad? Ese 4% equivale a yo le metí 40 por 42.3 dólares es lo que yo me gané en esa posición. $42.3 que perfectamente pago mis comisiones. Entonces, siempre tenemos que buscar un equilibrio al momento de cerrar una posición para que no las comisiones no nos vayan a comprometer, ¿verdad? En el caso de Silvia, no sé si vas a mantener la posición. Creo que lo ideal que podrías hacer, Silvia, ¿a cuánto palanca vas? 10X. Creo Pero que yo creo que también voy cerrando como igual tiene como muy poco, digamos, de ganancia, pero creo que es mejor porque creo que hay más posibilidad de que me saque a precio de entrada. es que no hay Puedo cerrar ya. volumen, no hay volumen, ¿me entiendes? Y como no hay volumen, yo creería que la reacción que podríamos tener en 15 minutos en la media de 55 puede que sea correctiva, entonces yo prefiero salirme. En el caso tuyo Sí, vas a salir yo con creo algo que de profit. ahora, exactamente, yo creo que ahora mejor le doy take profit a como está, porque si no me va a sacar a precio de entrada, entonces no creo que suba más. Sí, como tenemos una proyección, ¿verdad? Y puede ser que se dé la proyección. Sin embargo, no somos adivinos. Entonces, siempre nosotros a la segura. Si está en verde, tomar decisiones, ¿verdad? Si está en rojo, no entrar en pánico, porque, por ejemplo, acá esto tiene fuerza para arriba y aún no hemos llegado a una zona de sobrecompra. Pero como no hay volumen, lo ideal es tomar decisiones. En mi caso, cerré. Las personas que entraron en 28,800, vean que inclusive The Godfather, creo que se llama José, no sé si está por acá, The Godfather, no. A ver, creo que no está. No, creo que no está. Él
yo no sé qué pasa con Juan, que entra y sale, ya no lo voy a dejar entrar. Él entró en Eso 20. seguro es porque tiene una mala conexión a internet, man. Ok. Entró como en 28.800 y él cerró en 29.100. Entonces vean que ahí, con nosotros salir en profit, él sacó como un 60 y algo por ciento de ganancia más o menos porque iba a 125. Veamos acá, vean lo que les digo, le quedan 26 segundos para cerrar esa vela de 15 minutos y estamos teniendo ahí un poquito de rechazo. Entonces, yo prefiero asegurar y esperar mi trade que me va a dar más seguridad para yo decir, porque yo puedo aguantar, o sea, si yo me voy a partir del punto donde estamos, nos vamos a 27.000, a mí no me va a liquidar. Pero ¿para qué quiero llevar yo un negativo arrastrándolo? No me sirve, porque yo necesito que los que entraron al mercado, alguien tiene un eco, no sé quién es. Juan. ¿Hola? Sí, era Juan. Que los que entraron al mercado me manden sus resultados semanales de los que operaron conmigo para ver cómo nos fue al final de la semana. Soul, ¿tenés algo que decirme? Que creo que tiene la manito levantada. Sí, Ok, sí. dime. Es una consulta sobre una cosa que se llama Kingfisher, no sé si lo conoces. Creo que es algo similar como a Tensor Charts para ver dónde se sitúa la liquidez de una forma más clara. Ajá. No sé si lo conoces o no lo conoces. No lo conozco, la verdad, no lo conozco, pero ya llevamos rato con el Tensor, pero realmente herramientas para medirlo van a haber muchas, ¿verdad? Entonces, inclusive están los pools de liquidez. El problema es que yo no he querido invertir en los pools de liquidez porque es una herramienta que es un poco costosa. Entonces, yo siento que la verdad no la necesito, porque como tengo un buen análisis técnico, entonces siento que no necesito pagar tantas herramientas para poder operar. Sin embargo, si pago algunas. Tensor Chart es de pago, Glassnode para ver fundamental es de pago. Entonces, TradingView, por ejemplo, es de pago. Es una herramienta que no sé cuánto la tienen en la versión de paga, pero en mi caso, pues como la rentabilidad que yo tengo me paga la membresía, entonces no tengo ningún problema. Inclusive el Zoom también ya lo tengo en Nemos de pago, ¿verdad? Porque es una herramienta que necesitamos tenerla de pago y sucesivamente. Entonces yo voy a ir cortando ya la grabación. Necesito